Hola, saludos a todos y bienvenidos a esta sesión sobre técnicas avanzadas de clustering. Hoy vamos a explorar el clustering espectral y también el método DBSCAN, basado en densidad. Dos enfoques que nos permiten descubrir estructuras complejas en nuestros datos. Ya dijimos anteriormente que el clustering puede ser como organizar una biblioteca sin etiquetas en los libros. Nuestro objetivo aquí es encontrar patrones y agrupar esos libros por temática, por autor, por estilo, basándonos solo en las características que podemos observar. En este contexto, el clustering espectral y DBSCAN son herramientas poderosas que nos ayudan a revelar estructuras subyacentes de nuestros datos, especialmente cuando tenemos algunos datos con estructuras un poco más complicadas. El clustering espectral es una técnica que utiliza la información contenida en los vectores propios de una matriz de similitud para detectar estructuras en los datos. A diferencia de otros métodos más tradicionales, como hemos visto anteriormente, como el K-means, el clustering espectral es especialmente útil cuando los clústeres que queremos identificar tienen formas no convexas o cuando los datos no se agrupan bien en esferas, por decir así, no podemos encerrarlos en esferas. Imaginad, por ejemplo, que estáis observando un grupo de islas desde el aire y el clustering espectral os ayudaría a ver no solamente esas islas de forma individual, sino también cómo se conectan bajo el agua, revelando así un mapa más completo del archipiélago y detectando esas formas, esas uniones que con un método K-means no podríamos identificar. Este método se basa en la teoría de grafos y utiliza el laplaciano del gráfico para identificar comunidades dentro de un conjunto de datos. Es particularmente efectivo cuando trabajamos con datos que tienen relaciones complejas, como decía, o cuando queremos descubrir algunas agrupaciones que no son lineales. En la imagen podéis ver pues un conjunto de datos y la clasificación que haríamos con K-means. Veríamos que ahí haría una división de los datos casi lineal, mientras que con el clustering espectral detecta esas relaciones que hay en los conjuntos de datos, de cómo se van uniendo unos con otros, y así puede separarlos en dos grupos que lo hace de una forma mucho más adecuada. Vamos a sumergirnos, aunque solo sea un poquito, en la matemática que hay detrás del clustering espectral. Los pasos que va dando el modelo consisten en, comenzamos con una construcción de la matriz de afinidad. Esta matriz mide la similitud entre cada par de puntos en nuestro conjunto de datos. Esto es como construir un mapa de carreteras donde cada ciudad está conectada por carreteras más o menos transitadas. Esta matriz, que decimos que es de similitudes, usa una métrica que habitualmente es el kernel gaussiano. La idea es que cuando dos puntos están muy próximos sean asignados al mismo clúster. En segundo lugar, tenemos que calcular el laplaciano del gráfico. Esto lo hacemos a partir de esa matriz de afinidad. Con esa calculamos el laplaciano y este nos va a ayudar a entender la estructura subyacente en el gráfico que estamos analizando. En tercer lugar, tenemos que calcular los vectores propios del laplaciano. Estos vectores nos van a proporcionar una nueva representación de los datos que resalta esas estructuras internas que de otra forma no podríamos identificar. Y finalmente vamos a aplicar un algoritmo como K-means, una vez que tenemos los datos ya preparados, como hemos dicho anteriormente, aplicamos, por ejemplo, el algoritmo K-means sobre esta nueva representación que ya nos va a permitir identificar esos clústeres. Este proceso nos permite descubrir agrupaciones que no son evidentes así a simple vista en el espacio original, pero que haciendo estas transformaciones y llegando al laplaciano podemos obtener los datos de otra forma que ella sí puede interpretarlas mejor con otro algoritmo de clustering. Así vamos a revelar esas conexiones ocultas que hemos dicho anteriormente entre los datos. Con ese mismo conjunto de datos que os acabo de mostrar en la imagen, que bueno, dijimos que es cóncavo, si aplicábamos directamente K-means, salían clústeres mezclados que no eran de utilidad. Bueno, pues al hacer primero el método espectral, vemos cómo superpone esos conjuntos de datos, pero separando perfectamente los dos grupos que habíamos definido, por lo que funciona adecuadamente.
Pero ¿qué ocurriría si en lugar de dos clústeres, como hemos visto en el ejemplo anterior, elegimos cuatro? Bueno, pues en la imagen de la izquierda vemos que hace cuatro agrupaciones de datos, pero de nuevo sin mezclarlos como hacía Camis, sin hacer el análisis espectral. De nuevo tendríamos un buen resultado en caso de que necesitáramos los cuatro clústeres. Aquí tendríamos que ver con el problema que estamos observando, con la naturaleza de los datos, qué sería más adecuado, si agruparlo en dos clústeres, en cuatro clústeres, o incluso ir especificando algunos más. Pasamos ahora al método de Bescan, que se centra en identificar clústeres basados en densidad. DBSCAN es especialmente útil cuando queremos encontrar clústeres con formas arbitrarias, con formas pues, distintas a la que lo hacíamos con K-means, por ejemplo, que eran más cerradas. Y también cuando hay ruido o puntos atípicos en los datos que nos va a permitir identificar. Este es uno de los aspectos también de los puntos clave y puntos fuertes del método de DBSCAN. Vamos a tener que ir haciendo una serie de pasos, igual que veíamos anteriormente con el resto de modelos. Aquí para comenzar vamos a tener que establecer unos parámetros, vamos a tener que definirlos como son epsilon, que va a ser el radio, y un número mínimo de puntos para definir qué constituye un clúster denso. Con el radio podemos imaginarnos, si formáramos, por ejemplo, una circunferencia, pues estableceríamos que dentro de ese radio tendríamos unos puntos que serían vecinos del punto central donde hubiéramos iniciado. Vamos a tener además un número mínimo de puntos que vamos a decir, bueno, pues si tiene este número de puntos, vamos a decir que es un clúster denso. Para eso utilizamos el mínimo de puntos. Después, una vez que tenemos identificados estos parámetros, definiríamos los puntos centrales, que lo podemos hacer de forma aleatoria inicialmente y después vamos iterando. Y cada punto central va a tener al menos tantos vecinos como el número mínimo especificado dentro del radio. Desde cada punto central que hayamos elegido, vamos a ir expandiendo el clúster en el siguiente paso, incluyendo todos los puntos que están conectados densamente, que decimos que están dentro de esa región densa. Vamos a unirlos y vamos a formar con ello un nuevo clúster. La ventaja que tiene todo esto cuando lo vamos haciendo de forma iterativa es que se van a formar los clústeres, pero van a dejar fuera los puntos que no pertenecen, que no están lo suficientemente cercanos a esos clústeres con los parámetros que hemos definido. Entonces, estos vamos a considerarlos valores anómalos, atípicos, que lo único que aportan es ruido. Esto con otros métodos de clustering no lo podíamos identificar. Entonces, es un punto fuerte de este tipo de modelos. Imaginad, por ejemplo, que estáis observando las estrellas en el cielo nocturno y con DevScan nos va a ayudar a identificar las constelaciones basadas en la densidad estelar que apreciamos, ignorando, por supuesto, como decíamos, esas estrellas solitarias que pueden pasar cerca de un conjunto de estrellas, pero que no tienen las características apropiadas para poder incluir. Teniendo esto en cuenta, bueno, pues algunas ventajas son que claramente que es capaz de detectar formas bastante complejas. Es útil para datos no lineales, que por ejemplo con K-means pues son especialmente útiles también cuando tenemos datos lineales o con separación lineal. Como se puede apreciar en la imagen que os he puesto aquí, tenemos un conjunto de datos y lo tratamos de separar, de clasificar con K-means y con DBSCAN. Bueno, pues vemos cómo con K-means lo separa, con K-means lo separa de forma lineal, como decíamos, el conjunto que aparece en dos círculos, el de abajo, y con DBSCAN lo separa perfectamente gracias a que detecta esas densidades de puntos que van continuando, son continuadas las densidades de puntos y entonces lo separa de esa forma. También clasificaría mejor el segundo par de imágenes, el segundo conjunto de datos, esas formas de U y de U inversa, lo clasificaría mejor de EBSCAN y en el tercer conjunto de datos veríamos que, aunque Camis hace una clasificación también bastante buena, con DBSCAN también podríamos hacer esa clasificación y además también podríamos identificar algunos valores anómalos, atípicos, que no coincidirían con los grupos que estamos identificando. En último lugar, cuando vemos esos de los cuatro conjuntos de datos que tenemos, el de la derecha, ahí podemos observar que si los datos están perfectamente separados
decimos que podemos envolverlos en una circunferencia o cuando tenemos más dimensiones, entre dimensiones en una esfera o más, ¿no? En esas regiones que están perfectamente diferenciados y que podemos separarlos incluso con líneas, en ese caso el método K-means va a ser muy bueno, además es muy rápido el método K-means y el DevScan también va a ser igualmente bueno, pero en este caso tiene más carga computacional. Entonces, esa es una de las desventajas que podemos apreciar, que requiere un cálculo más intensivo y además también puede ser más complicada la elección adecuada del número de clústeres, porque, bueno, pues no va a separar a lo mejor pues en los clústeres que nosotros habíamos pensado inicialmente. Con el conjunto de datos que hemos mostrado inicialmente, que tenemos aquí en las imágenes, podríamos aplicar el modelo de Descartes también. Podemos probar con diferentes valores de epsilon hasta encontrar el que nos resulte más adecuado o que proporcione una solución válida para la agrupación que necesitamos. En la imagen de la izquierda se ve el resultado si establecemos epsilon igual a 0,12. Esto lo tendríamos que ir haciendo diferentes pruebas para llegar a diferentes agrupaciones. En este caso con 0,12 vemos que forma tres clústeres y parece que se ajustan muy bien a los datos que tenemos. Puede ser una buena solución para el problema si al analizar las características de cada clúster concuerda o nos proporciona bueno, pues una solución, un resultado adecuado para lo que estamos buscando. Por otra parte, en la imagen de la derecha se ve el resultado para epsilon igual a 0,01. Vemos que aquí ha aumentado mucho el número de clústeres, en este caso tenemos 9, pero dependiendo de las necesidades que tengamos y observando bien los centroides, las características de los individuos incluidos en cada clúster, deberíamos elegir el epsilon adecuado para nuestro conjunto de datos y que sea bueno para la naturaleza del problema o para la solución que queremos aportar. Como hemos dicho, cada método tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, pues con DevScan vamos a ser capaces de detectar formas complejas, como vemos aquí, es útil para datos no lineales. Y como se puede apreciar en esta imagen concretamente, pues es mejor cuando los datos forman conjuntos con forma un poco más complicadas, enrevesadas. También puede manejar bien el ruido, las observaciones anómalas. Por contra, son muy sensibles a los parámetros, son muy sensibles a la modificación de los parámetros. Habéis visto que aquí hemos dado dos valores y hemos pasado, por ejemplo, de 3 clústeres a 9. Así, pues, pueden tener los datos densidades muy variables. Requiere además cálculo intensivo, como decíamos. Por ejemplo, podemos decir que es más lento que K-means, pero es más rápido que los modelos jerárquicos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y como decimos, pues la elección del número de clústeres puede ser en algunos casos más complicada. Algunos ejemplos del uso de clustering espectral pueden ser la segmentación de imágenes, donde los objetos que aparecen en una imagen se separan en diferentes regiones que serán nuestros clústeres. Vamos a poder identificar ahí objetos gracias al clustering espectral. También es útil en el análisis de redes sociales. Permite, por ejemplo, identificar comunidades o grupos basándonos en las variables que hayamos medido de esas comunidades o de esos individuos que pertenecen a las comunidades. También se utiliza en problemas relacionados con procesamiento de lenguaje natural, que bueno, pues se usa mucho habitualmente. Con esto van a poder identificar grupos de documentos por el tema que tratan o grupos de conversaciones también por qué tema están tratando. Estas son simplemente algunas de las aplicaciones que podemos encontrar. Con DBScan, por ejemplo, podríamos utilizarlo para detección de anomalías gracias a que aísla observaciones que no pertenecen a ningún grupo. También en análisis geoespacial, al tener la capacidad de agrupar por densidad de determinados objetos, por ejemplo, detectar grupos de vehículos, de personas, o también en astrofísica puede detectar grupos de objetos estelares, como hemos dicho, y también puede detectar objetos que no pertenecen a esos grupos. En muchos casos esto también puede ser algo muy relevante. Como podéis ver en la imagen y para concluir con esta parte de modelos no supervisados con técnicas de clustering, hay muchos métodos para realizar las agrupaciones de datos o clústeres. Hemos explorado diversos algoritmos de agrupación, cada uno con sus puntos fuertes y débiles. Entre ellos estaban pues, los primeros que vimos como el de K-means, algunos basados en DevScan como Optics DevScan o HDevScan, Spectral Clustering que hemos visto anteriormente también,
GMM, modelos jerárquicos, aglomerativos o divisivos, y otros como MinShift, como Affinity Propagation o como Birch, que también es bastante utilizado. Los algoritmos como K-mean o GMM asumen distribuciones de datos específicas y entonces pueden no funcionar bien con algunos conjuntos de datos complejos. Otros algoritmos como Optics DBSCAN o como HDBSCAN hemos dicho que no requieren un número predefinido de clústeres, lo que los hace pues, especialmente útiles para conjuntos de datos en los que se desconoce ese número, pero tenemos que identificar esos grupos, esas agrupaciones. Los métodos jerárquicos como Agglomerative Clustering y BERT proporcionan una jerarquía de conglomerados que puede ser útil para comprender los datos a diferentes niveles de granularidad. A mí me gusta especialmente, si tuviera que quedarme con uno favorito, HDBSCAN por lo que nos ofrece a la hora de detectar patrones, ya que incorpora la estructura de clústeres jerárquicos, SH de Hierarchical, de modelos jerárquicos, con la metodología de DBSCAN, aportando así los beneficios de ambos puntos de vista y dejando observaciones anómalas excluidas. Ofrece así una mejor interpretabilidad al ofrecer la parte esa también de modelos jerárquicos, aunque es un poco costoso computacionalmente hablando. Dijimos que el modelo de Bescan era más costoso que K-means, pero menos que los modelos jerárquicos. Si le añadimos los modelos jerárquicos, ahí también, bueno, pues aumenta esa parte de carga computacional. Sin embargo, bueno, pues aunque digamos que puede ser uno un modelo más adecuado o menos, que nos guste más o menos, no hay ningún algoritmo que sea superior a todos los demás. La mejor opción siempre va a depender del conjunto de datos, del problema específico que planteemos y factores como el tamaño, la densidad de los datos, el número de clústeres, la forma que tiene cuando lo representamos, la escala de los clústeres y también la eficiencia computacional del algoritmo, todo eso debe tenerse en cuenta a la hora de elegir el algoritmo de clustering idóneo para nuestros datos. En resumen, con todo esto que hemos tratado, hemos explorado en esta última parte dos técnicas avanzadas del clustering, el clustering espectral y DBSCAN. Ambos son métodos que nos permiten descubrir estructuras complejas y que no son evidentes en nuestros datos, cada uno con sus propias fortalezas y aplicaciones ideales, como hemos ido viendo. El clustering espectral hemos dicho que era especialmente poderoso para detectar agrupaciones con formas complejas y con DBSCAN, además de esto, también es muy bueno para encontrar clústeres basados en densidad y manejar ruido. Hemos visto, para finalizar también justo ahora, un resumen general de todos los métodos de clustering y cuáles son sus ventajas, inconvenientes, cuáles podríamos utilizar. Espero que esta segunda parte os haya proporcionado una comprensión clara y accesible a estos métodos avanzados de agrupación y gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.